Guerras mundiales. Parece ser que el hombre se ha predispuesto a caer en la tentación de las guerras, ya sea por confrontar aspectos políticos, económicos, religiosos y hasta ideológicos con el fin de abatir a su adversario. Hoy estamos en este resumen cronológico para hablar de las guerras mundiales. Acompáñennos. Se le ha llamado de muchas formas la Gran Guerra, la guerra que terminaría todas las guerras, pero que a fin de cuentas sería la Primera Guerra Mundial. Esta fue una confrontación bélica centrada en Europa, un conflicto que involucró al mundo desde el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos de toda la historia en el mundo. De hecho, nunca se había enfrentado las naciones hasta la escala y que con el avance de tecnología, el uso de armamentos permitió asesinar a millones de soldados y esta inició tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. Luego de esto se desencadenaría la Guerra Mundial. Esto genera una tensión con una división de bando donde encontraremos a los protagonistas, la Triple Alianza conformado por Alemania, Italia y Hungría, en el cual batallaron contra otras potencias europeas como los triples, iniciando con Gran Bretaña, Francia y Rusia. Luego, los países como Japón y Estados Unidos se unieron también al conflicto. Un conflicto que por tierra, aire y mar fue tan terrible que dejó más de 9 millones de víctimas militares y más de 7 millones de civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo periodo de no intervención. Entonces el escenario principal de la guerra, el enfrente occidental de Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento de un bloque letal. A pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados, ya que intervenían para ellos, ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que se cobró un gran número de víctimas. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso con la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra llegó a su fin a las 11:11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 con el Tratado de Versalles. Gran parte de Europa quedó en ruinas, pero este tiempo de paz que se estableció solo sería una bomba a punto de explotar que causaría más tarde la Segunda Guerra Mundial. Acá nos encontramos en un periodo aún más oscuro, y esto debido a que las cosas de la guerra anterior dejó heridas abiertas, lo cual las causas nos deja ver que los países vencedores tuvieron una actitud de revancha que no favorecía la paz y la reconciliación con los países vencidos. Además, el Tratado de Versalles imponía duras represalias contra los alemanes, que había liderado la ofensiva. Alemania perdió parte de sus territorios, tuvo que entregar todas las armas y pagar una cuantiosa indemnización. Como consecuencia, los alemanes fueron acumulando un gran resentimiento contra el resto de países. Este descontento dio alas a Adolf Hitler y sus ideas fascistas.
El inicio de la temida guerra se sitúa el 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército alemán invadió Polonia. Era el primer ataque militar de Adolf Hitler, entonces presidente de Alemania, que quería extender el régimen nazi por toda Europa. Tras la invasión de Polonia, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Aún así, el ejército alemán no se echó atrás y desplegó una serie de campañas militares con las que consiguió conquistar gran parte de toda Europa. Los avances tecnológicos de la guerra también tuvieron un papel determinante. Entre los dos conflictos se aumentó la potencia y alcance de los proyectiles, además de mejorar los vehículos de guerras como tanques, submarinos, búnkeres de guerra y sobre todo aviones bombarderos para atacar las ciudades enemigas. Durante este periodo de guerra entre 1941 y 1945 encontramos al Holocausto. En la población judía de Europa fue perseguida y asesinada sistemáticamente en el mayor genocidio del siglo XX. Sin embargo, este exterminio no se limitó solo a los judíos, sino que a los actos de opresión y asesinato se extendieron a otros grupos étnicos y políticos, quienes eran llevados a campos de concentración para ser fusilados. Todo por un resentimiento que se acentró con las ideas nazis de Hitler. Así que Alemania no solo estaba combatiendo con el resto de naciones, sino que internamente luchaba en un dominio de poderes. Finalmente, las potencias lograron desestabilizar y poner en desventaja a Alemania, lo cual concluyó en la rendición por parte de ellos, luego de que Adolfo Hitler y su amante Eva Braun se suicidaran en el búnker de la Cancillería el 30 de abril de 1945. En Europa quizás se tranquilizó la situación, pero por el otro lado aún estaban en conflictos Japón y Estados Unidos. Todo cambió cuando los japoneses realizaron una ofensiva militar en atacar hacia las flotas del Pacífico. Esto ocasionó sin dudas medidas drásticas por parte de los estadounidenses, quienes crearon una de las armas más peligrosas como la bomba atómica. Por eso, Estados Unidos desarrolló esta arma durante años y lo utilizó contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Más de 200.000 personas murieron por la explosión de las bombas y los posteriores efectos de la radiación. Tras estos ataques, Japón se rindió y con ello, ese 14 de agosto de 1945, la Segunda Guerra acabó. El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue una de las consecuencias inmediatas de la IIGM, un organismo internacional creado para promover la paz y la cooperación entre países y evitar otra guerra mundial. No obstante, el fin de la guerra también fue el inicio de otro enfrentamiento, la Guerra Fría, que durante décadas se enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética y dividió el mundo en dos bloques con sistemas políticos y económicos opuestos. La Segunda Guerra Mundial enfrentó a países de todo el mundo y es considerada todavía hoy el peor conflicto bélico de la historia. Más de 100 millones de soldados de una veintena de países participaron en el conflicto. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que más de 50 millones de personas, militares y civiles, murieron durante los ataques. Además, entre 19 y 28 millones de personas murieron como consecuencia de las enfermedades y la hambruna derivadas de la guerra. Sin duda, quedó para la historia, momentos que quedaron registrados en las memorias de muchos. A fin de cuentas, el mundo sufrió durante esos periodos. A veces nos hacemos una pregunta: ¿hasta cuándo se tienen que seguir en conflicto? No puede existir la paz. El poder, la avaricia y la ideología seguirá causando estragos. Hasta acá nuestro recorrido histórico de las guerras mundiales.